Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Pacheco, soy el editor general de La Silla Vacía y hoy vamos con la historia de la primera victoria legislativa del gobierno de Gustavo Petro en 2025. Estoy aquí con Gerson Ortiz, que cubre el Congreso. Daniel, ¿qué tal todo? Todo bien. Y esta es una victoria doble en la que vamos a hablar del nuevo rol de Armando Benedetti. Usted sacó una chiva chévere ayer, Gerson, que era sobre cómo llegaba un nuevo funcionario a respaldar a Benedetti, el viceministro que es el encargado de las relaciones con el Congreso, que se llama Jaime Verdugo, es empleado de Euclides Torres. Es empleado de Euclides Torres. Esto muestra de entrada una cosa y es que Benedetti va a tener el control de su equipo, que es el equipo del Ministerio del Interior. Cuando él nombra a alguien de su entraña, Sí, que es Jaime Verdugo, que lo tuvo en su tele cuando fue senador, pero que recientemente se desempeñó, o sigue desempeñándose porque todavía no se ha desligado, como empleado de uno de los consorcios de Euclides Torres, el presunto financiador de la sí. campaña Petro, en uno de los contratos grandes que le entregó el gobierno ya, que fue un contrato de 95 mil millones de pesos con el Fondo de Energías de Renovables, FENOGE. Creo que ahí la pregunta que también está pendiente es si quien tiene el control del Ministerio del Interior es Euclides Torres, pero vamos a hablar de eso Más ahorita adelante, más más adelante. adelante. Empecemos con esta victoria legislativa que es aprobar la reforma de la salud en segundo debate en Cámara de Representantes. Esto ya había sucedido y obviamente como Benedetti está nuevo y llega como ministro y tiene esta victoria, ¿esto es una victoria de Benedetti? No, esta es una victoria de Guillermo Alfonso Jaramillo, el ministro de Salud, que ya había ambientado, armado, formado una coalición en la Cámara de Representantes. Recordemos que en el 2023, diciembre del 2023, se aprobó también la reforma a la salud en ese momento en la Cámara de Representantes con números guarismos idénticos a los que vimos ayer, los que En- vimos esta semana. Entonces, aquí creo que este es el ganador, que es Guillermo Alfonso Jaramillo. Ahí está celebrando en la Cámara. Muchas gracias. Ministro, aprobada la reforma en Cámara. Todos la dieron por muerta, por fenecida, y usted la resucitó. No, ustedes la resucitaron, nuestros parlamentarios y todos los aliados lograron sacar adelante. Felicitaciones a la Cámara de Representantes. Gracias, ministro. Chao, chao. Ahí está. Entonces, en su lectura y en la lectura que hacemos de la silla es, obviamente Benedetti es el más visible, pero esta es una victoria de Guillermo Alfonso y usted me trae aquí una foto, esta es autoría de Gerson Ortiz. Estas son las cuentas de la coalición de la reforma que tenía el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Entonces, esto se aprobó con 90 votos contra 28 ayer en la plenaria. Pero esos eran unos votos similares a los que ya existían. Es decir, lo que usted dice acá es que Benedetti no trajo votos nuevos, sino que básicamente no es poco mérito de Benedetti y de Guillermo Alfonso, porque Benedetti estaba allá también, Claro. volvieron a ponerlos. Sí, o sea, uno puede partir de este triunfo en dos partes. El de Guillermo Alfonso, que fue sostener esta estructura de la foto, que son cerca de 90 a 110 representantes a la Cámara. Cuente ahí el pacto histórico, cuente ahí la mayoría liberal, cuente ahí la mitad de la U, cuente ahí la mitad de los verdes, cuente ahí los comunes, cuente ahí las curules de paz Sí. y los conservadores que no votan no, pero ayudan con el quórum. Esa es la base del 2023, la que se repitió ahora y Guillermo Alfonso la logró sostener. ¿Cuál fue el aporte de Benedetti, ministro, y por el que está sacando pecho y muy sonriente en las plenarias? Dos Está como un cosas. pavo real. Está como un pavo real. Y pues el Ministerio del Interior, un ministro del Interior se mide por proyectos que logra aprobar. Pero a ver, y yo creo que pavonea con alguna razón, aquí nos metemos en todo el rollo del gabinete, pero pensábamos que Alexander López llegaba al gabinete y no, se quedó él con la jefatura de gabinete y con el Ministerio del Interior. Sí, el aporte de Benedetti a esta reforma a la salud, que él recibió casi con el 60-70% aprobada, es decir, lo que le Sí, tocaba a él era muy poquito, fueron dos cosas muy puntuales. Una, retomar la idea de meterle mensaje de urgencia al proyecto para que la mesa directiva de la Cámara por obligación tuviera que agendarlo casi como único punto del orden del sí, día. Eso es una tarea del ministro del Interior, que se asesora jurídicamente y dice mensaje de urgencia para que sea la prioridad. Dos, este sí fue un trabajo de persuasión con Jaramillo y es, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Hablar con el primer vicepresidente de la Cámara, que es Yoyo Tobar, sí, el hijo de Jorge 40, el hijo de de las Jorge Cuarenta, de las curules de Curules de paz. Paz,
que es el primer vicepresidente y que no quería firmar el orden del día. Para explicar un poco la mecánica, usted no puede agendar un proyecto de ley si no tiene por lo menos dos de las tres firmas de la mesa directiva. Sí. Presidente, presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. El gobierno tenía la de Jaime Salamanca, el Sí. presidente verde, no iba a tener la de Lina Garrido, que es la segunda vicepresidenta de Cambio Radical, Sí. y le faltaba la de Jorge Tobar, que era como el que estaba ahí entre sí y no. Que militó en el Centro Democrático antes de ser curul de paz. Estuvo coqueteando por allá, pero finalmente pues es avalado por una asociación de víctimas Sí. de su circunscripción. Entonces lograron persuadir a Tobar para que también firmara el orden del día, entonces esta vez se le puede achacar un poco al triunfo de Benedetti. Otra cosa es como retomar ese espíritu dentro de la plenaria, es ir a saludar a los congresistas. Aquí se lo pongo con las famosas sin piedad, de las que usted empezó a hablar y se popularizaron, ¿no? Es un grupo Famosas. de liberales que no está ¿cómo se llama la piedad? La que Piedad sí, Correal. Piedad Correal, que la echaron del chat, entonces se llama la sin piedad. Sin Piedad son el grupo de representantes liberales que le ayudan, le copian al gobierno. Son más de 10, y Sí. sí, la que dejan por fuera, porque el grupo se llama, el grupo de WhatsApp, porque existe grupo de WhatsApp que se llama Las Impiedades, porque no meten en ese baile a Piedad Correal de Quindío, a quien la vez más cercana a César Gaviria. Que ahí obviamente hubo ruido porque pues son un grupo de mujeres liberales que están ahora muy cerca a Benedetti, quien viene con la denuncia de su esposa que después ella retira y genera un poco un cisma dentro del feminismo, dentro del gobierno. Se va el ministro de Cultura, Susana Muhammad, no puedo estar en esta mesa, etcétera, etcétera. Sí, así es, pero entonces lo que hace Benedetti con las fotos, además, citando su símil del pavo, es tomarse foto con las mujeres liberales, pero también con las mujeres del pacto, inclusive se puede tomar foto con las de las curules de paz, inclusive con las de Cambio Radical, porque con todo el mundo Benedetti tiene cancha, tiene relación allá en el Congreso, así por fuera y en micrófonos la gente diga que no, o si Le no, pasó recuerda el famoso jajaja de Catherine de Catherine Miranda. Miranda. María Eugenia Lopera hizo una defensa de esta reforma de salud que creo que vale la pena escuchar y ya la comentamos. Como mi hermano Gonzalo Albeiro, que murió a los 33 años de cáncer, y que como esta mañana me dijeron que si con esta reforma se iba a acabar el cáncer, no se acaba el cáncer, pero si le hubieran hecho un diagnóstico temprano, no le hubiera hecho metástasis, le hubieran podido amputar su pierna y posiblemente hoy estaría vivo. Y esa es la historia de cientos de miles de colombianos que han tenido que enterrar sus sueños y la de sus familias porque este sistema le ha puesto trabas a la vida. Entonces, esto de la representante Lopera, que es una de las Sin piedad. nos devuelve un poco al tema de qué es esta reforma, ¿no? Más allá de como las movidas políticas, esta es una reforma muy similar a la que lograron tramitar en segundo debate en el 23. Sí, 2023, que se cayó en la Comisión Séptima del Senado, a donde tiene que ir ahora esta. Y lo que hace es cambiar un poco el esquema de aseguramiento. Las EPS son gestoras de salud y esto dice el gobierno va a hacer que el sistema tenga menos vicios de corrupción, que a la gente le aprueben mejor como todos los tratamientos y además que es un sistema preventivo, que es lo que decía ella con la historia personal de su hermano. Que es la historia de muchos congresistas. Mire, Daniel, uno para poder explicar el apoyo de toda esta gente, de la mayoría de la Cámara a la reforma a la salud, pues tiene que salirse de la respuesta más fácil que puede ser mermelada. Que están todos enmermelados. Exacto, no. Aquí hay tres bloques. Hay un bloque que genuinamente apoya la reforma a la salud porque con eso hicieron campaña, es decir, son los cerca de 30 representantes del pacto histórico, los de comunes. Hay un bloque que genuinamente también apoya la reforma porque tiene un enfoque regional, Sí. que es lo que todos estos representantes defienden, a diferencia de los senadores que tienen una circunscripción nacional. Esta gente tiene que responder por su región. Claro. Entonces, si usted va a llevar más salud al Bichada, Guaviare, al Putumayo, a Caquetá, al Claro. Amazonas, pues esta gente se mete en ese Que baile. son como esos problemas del sistema actual de última milla en donde no hay EPS No hay buenas, especialistas, no hay especialistas, los trámites se y demoran, donde la etcétera. reforma fortalece el sistema público que está más presente en esa región. Es a lo que apunta. Y hay un tercer bloque de congresistas que estos sí son los famosos operadores políticos. Sí. Que estos pueden creer en el proyecto, genuinamente también, porque les puede gustar alguna cosa u otra, pero también
empiezan o llegan a votar porque tienen contraprestación de apoyo y representación política en el Los Congreso. amigos del conservador, Los de amigos Ape Cuello, que tienen conservadores el de Ape departamento Cuello, del deporte, el el Ministerio del Ministerio del Deportes. Deporte, algunos de la U, pues que ahora reafirmaron el Ministerio de las TIC y así sucesivamente. Entonces, esto explica esos 3 bloques de por qué cerca de 100 representantes a la Cámara estuvieron con la reforma a la salud. Listo, y entonces ahora vamos un poco al papel de Benedetti. Decíamos que es haber consolidado las mayorías que ya existían. Su reto grande va a ser hacia adelante en Senado, donde ha estado un poco la talanquera para los proyectos del gobierno, sobre todo en la Comisión Séptima del Senado. Pero Benedetti llegó, a ver, hablando de política abiertamente, muy a su estilo. Esto dijo a propósito del Frente Amplio que quiere volver a armar en el Congreso. Y esto se va a definir entre antipetristas y petristas. Si logramos hacer un frente amplio para marzo, las próximas elecciones, el del próximo año, en donde vaya el partido de la U, partido histórico, partido liberal, independiente, los verdes de Amaya, etcétera, y que de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio, muy seguramente se puede ganar, versus el de la derecha, que puede ser Claudia López, Fajardo o Vicky Dávila. Armando Benedetti, esto para los verdes, esto para los liberales, esto para el 26, este es el Frente Amplio. Alejandra Barrios, la directora de la MOE, que es una ONG que hace vigilancia al proceso electoral, dice que esto lo tiene que investigar la Procuraduría porque es participación abierta en política. Y a ver, yo creo que todos los ministros participan en política, eso es obvio, y que las leyes colombianas generan como una especie de hipocresía en la que todo el mundo por debajo está hablando de política, pero por encima no puede decir nada. Pero Benedetti sí es el presidente, pues, o el de la cabeza de la Comisión de Garantías Electorales, ¿no? Lo cual puede ser problemático. Pero habla más como de su actitud, o sea, Es un sin filtro. es un sin filtro, pero además eso es que no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a la Procuraduría, no le tiene miedo al presidente, no le tiene miedo a Laura Sarabia, no le tiene miedo a la Corte Suprema de Justicia. A Euclides tampoco le tienen miedo. A Euclides tiene deudas, Le tienen y deudas. ya hablamos de esa deuda. Entonces, Benedetti realmente se empieza a aprobar con este Frente Amplio en Senado, ¿cierto? Ujú. Hay que hacer la diferenciación. Este Frente Amplio funciona hoy en la realidad en el Congreso, en la Sí. Cámara. La votación de la reforma a la salud nos muestra que votaron liberales, la U, verdes, pacto histórico. ¿Listo? Rápidamente los partidos ya se salieron a desmarcar pensando que eso puede prolongarse hasta el 2026, Sí. es decir, para las elecciones, tanto para Congreso como para las consultas internas, inclusive para la presidencia. Porque todos los partidos también están internamente divididos entre sus representantes, sus senadores y sus directivas nacionales. Total. Pero digamos que lo de Benedetti sin filtro es hacer público algo que ya se está cocinando. Sí. Es decir, esto lo viene manejando el presidente, desde el presidente Petro para abajo, y todos los ministros están en función de eso. Lo que pasa es que Benedetti sí lo hace público. Claro, por eso Ahora- salió Luis Carlos Reyes del Ministerio de Comercio. Esto lo habían cantado ustedes desde enero, que era el ministerio que le quieren dar a los liberales, que es lo que realmente ampliaría un poquito el Frente Amplio que ya existía pre-Benedetti. Sí, hay 3 cosas. Uno, el Ministerio de Comercio se lo van a respetar a los liberales. Hay una pelea interna entre los liberales que tampoco se ponen de acuerdo ni siquiera para hacer bancada, y es, el Ministerio de Comercio es solamente para Senado, que Sí. son 8 senadores los que le caminan al gobierno, 8 de los 13, o es Senado compartido con Cámara. La pelea es grande porque la torta se divide mucho, porque el Ministerio de Comercio tampoco es que sea una entidad súper grande, sí tiene unas entidades adscritas que le pueden interesar y con las que pueden trabajar, digamos, para mover proyectos y demás, pero hay una pelea. Ese es el primer frente que se Sí. tiene que solucionar. Otra división que hay entre este famoso Frente Amplio son los verdes, Sí. ¿no? El lunes se van a reunir en el Hotel Tequendama, que no deja de ser paradójico, pues porque allá Allá fue que Iván Name recibió el presuntamente efectivo. el dinero Presuntamente. de Sandra Ortiz. Los verdes se van a reunir el lunes para definir si aprueban o no la decisión. Son 58 personas las que tienen que votar. Sí. Si 15 dicen que no, pues esta gente que se quería ir no se puede ir. Pero bueno, entonces rojos, verdes que están representados con trabajo, con el SENA, con el Fondo Paz, Sí, etcétera. La U que ya está montada con su TIC, sí. y los conservadores por su ladito amable. Pero de nuevo, es un Frente Amplio que funciona aquí para Congreso, pero no va a traslapar al tema de Congreso, salvo al tema del del Senado. 26, salvo los verdes y algunos liberales que se sienten identificados con Petro. Y ahora el Benedetti sin miedo es esta elección de Jaime Verdugo.
como viceministro encargado del Congreso. Entonces Jaime Verdugo era un señor que nosotros ya habíamos como escuchado de él y ya habíamos hablado de él porque era el representante legal de un consorcio que tiene Euclides Torres, con el que ganó esos contratos de transición energética con el gobierno Petro, que llega ahí, ya estaba en plenaria, o sea, estaba en la mesa directiva, Verdugo en plenaria, en la mesa directiva, es el señor de la corbata Morada. morada. Ese. Ese señor, entonces, no, ya. Ese señor es empleado de Euclides Torres y ahora está sentado ahí y estar sentado en la mesa directiva es una señal de poder. Claro. Fíjense que antes de que saliera publicada la hoja de vida, Verdugo andaba en las plenarias con Benedetti desde el martes, más o menos. Ajá. Martes. Y su figura llamó la atención porque él es conocido mucho en Barranquilla, él es de Sabana Larga, Atlántico. Sí. Había trabajado en algunas administraciones de los Char y demás, pero siempre ha sido como de la cuna de Benedetti. Entonces, en las plenarias siempre iba detrás de Benedetti, ¿no? Y bueno, ¿y quién es? ¿No? Porque Benedetti todavía no ha presentado su equipo completo. Sí. El miércoles vuelve y se acomoda, va y saluda, y el jueves, o sea, ayer se presenta y ya uno lo ve en la mesa directiva y empezamos a preguntar, ¿y este señor quién es? ¿Qué hace? No, que es el que suena para viceministro. Sí. Y empezamos a buscar congresistas y efectivamente no, aquí ya lo presentaron como el viceministro y que se va a encargar de las relaciones políticas, es decir, cuando Benedetti no esté, va a ser Verdugo. A ver, y yo creo que eso es problemático, por un lado, porque Euclides Torres tiene muchos intereses en el Congreso, ¿cierto? Euclides Torres, además de estos contratos de transición energética que ganó con unos cuestionamientos Sí, que hicimos nosotros, el contrato se paró en un momento, pero después siguió. Euclides tiene, por ejemplo, el SICOF, que es un sistema de vigilancia de todos los trámites de tránsito. Usted va a sacar un pase y le termina pagando a Euclides Torres. Usted va a hacer la tecnomecánica y le paga a Euclides Torres, que es el dueño del SICOF. Y ese SICOF se ha construido a través de pequeñas regulaciones en el Congreso. Euclides ya tiene a su hermano Dolcey Torres, tiene a Pedro Flores en la bancada del Pacto Histórico, que es como un sobrino político, sí. Y ahora tiene a un viceministro. Y a un ministro. Y a un ministro, tiene un viceministro, y él ya ha tratado como de pasar proyectos de ley que usted ha señalado que son beneficiosos para él y que le ayudan en su negocio. O sea que la llegada de Jaime Verdugo ahí, pues genera como la suspicacia de que va a llegar a ayudar a su patrón Euclides Torres, ¿no? Él sigue siendo empleado de Euclides. Y claramente, por ejemplo, el caso de Jaime Verdugo, que firmó el contrato con el FENOGE es una entidad que tiene que ir a responderle permanentemente al Congreso, sí. A la Comisión Quinta, que son las que se encargan de esos temas de transición energética. Entonces, a Verdugo como viceministro del Interior le va a tocar ir a esas comisiones, en muchas ocasiones a responder por situaciones que pasen en el gobierno como FENOGE. Sí. A Verdugo le va a tocar lidiar o estar al frente de las plenarias cuando se presenten proyectos de ley como el que querían aprobar los Torres para ampliar el tema del SICOP. Es decir, sí va a generar una suspicacia, sí va a tener unos ruidos encima. Además, porque lo que le decía anteriormente, Daniel, cuando Benedetti no esté, va a ser Verdugo el que tenga que frentear las plenarias de claro. Cámara, de Senado, las comisiones, y seguramente mucha gente lo va a estar mirando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está haciendo este claro. tipo? ¿Hacia dónde va? Y entonces, y no es solamente Verdugo el que tiene una deuda de gratitud con Euclides Torres, sino es Armando Benedetti. Euclides Torres y Armando Benedetti son amigos hace... Él decía como desde 2010, 2011. Esto es lo que dice acerca de Euclides Torres en una declaración en la Corte Suprema de Justicia. Se los pongo ahí, la cita, esto lo recoge Cambio, y no alcanzo a leerlo desde acá. Pero básicamente dice que son amigos. Es una relación fraternal. Es una relación fraternal de mucha confianza. Y no solamente de confianza, también de plata. En esta misma declaración donde estaba hablando ahí de Euclides Torres, Benedetti reconoce que Euclides le prestó 3.600 millones de pesos para comprar una casa que está a nombre de su esposa, Adelina Guerrero, y que en ese momento, en 2023, no le había empezado a pagar esa deuda. Ahí dice además que le dio un interés anual del 2.5%. Yo estaba viendo en el Fondo Nacional del Ahorro, que creo que es el que da unos muy buenos, estaban más de 9. Debería montar un banco, Euclides, ¿no? Un banco muy generoso para los colombianos. Pero no todos tienen las credenciales de Benedetti para que les dé un 2.5. Entonces, como que no solamente Verdugo llega como una ficha de Euclides, sino que
hay una sensación de que Benedetti podría también ser funcional, pues dada su deuda de gratitud con Euclides para esos intereses. Sí, total. Además, y hay que contextualizarlo, lo del préstamo que Benedetti refiere a empresas de Euclides es en el marco de una investigación que le adelanta la Corte Suprema por presunto enriquecimiento ilícito. Sí. Entonces Benedetti dice que los bienes que él tiene, pues los debe básicamente porque Euclides le prestó esta plata, 3.600 millones al 2.5, bueno, y no lo ha empezado a pagar, al menos hasta el corte de esa declaración. Entonces, eso... No me contestó si lo había empezado a pagar. Sí me al dijo, corte de la declaración dijo que no lo había pagado. No lo ha pagado. Sí me dijo que Jaime Verdugo era un man muy inteligente. Que tiene muy buenas referencias. Y lo que usted dijo, usted decía en la nota, que además ha trabajado con Benedetti, ¿no? No solamente, no es como que Euclides le puso un señor que trabajaba con él y que Benedetti no conoce, sino que se conocen desde hace mucho tiempo. Sí, viene una trayectoria en Barranquilla, director de la área metropolitana, también trabajó con Jaime Pumarejo, con Verano, el gobernador. Sí. De hecho, gente de Cambio Radical extrañamente salió a felicitarlo, como por eso, que es donde le digo yo que Benedetti y todo este combo tienen cercanía y relación con todo el mundo. Claro, y uno dice, y el presidente Gustavo Petro, que es esta figura que buscaba cambiar el sistema político, bueno, ahora ya está el Sancocho y el Frente Amplio, pero también Petro tiene una deuda de gratitud con Euclides Torres porque financió. Entonces, lo que sabemos de la financiación de Euclides que es el financiador del evento de la P, que eso era antes de la campaña, entonces no entra dentro de la discusión de financiación irregular de la campaña. Como acto público preelectoral. Pero hay obviamente un audio de Benedetti donde habla de 15.000 barras que él trajo a la campaña. Las declaraciones de Nicolás Petro diciendo que Euclides dio plata. A cambio de la superintendencia. Y la presencia de Euclides abrazando a Petro en el apartamento que tenían aquí en Bogotá después de su victoria en segunda vuelta. Es decir, y los contratos que se ha ganado ya que suman más de 180 millones. Que suman más de 180 mil millones. Entonces, ahí están las cuentas claras. Y entonces cerramos. El gran poder de Benedetti se va a definir ahora en el trámite de la de salud en el Senado. En la conformación del gabinete con estos últimos dos puestos que quedan, que es el de comercio, si llega un liberal, el de NP está vacante ahorita, y si va a conservar los puestos duales de ministro del Interior, de Relaciones con el Congreso, y además de jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. Sí, hay dos retos en el corto plazo, Daniel, y es uno, garantizar mayorías en la Comisión Séptima para que la reforma de la salud tenga vida y la reforma laboral también avance. Sí. Digamos que ahí es donde Benedetti tiene que fajarse, como me decía un exfuncionario, fajarse en el buen sentido, porque ese es el patio trasero de Benedetti. Benedetti estuvo en el Senado 3-4 periodos. Sí. Ahí es donde se tiene que dar la pela. Ese es el primer reto. Comisiones séptima del Senado, que son adversas al gobierno, son 14 senadores, necesitan 8, hoy tienen 5. Sí. Necesitan jalarse 3. Y el segundo reto, no menos importante, es qué va a pasar con el magistrado del Consejo Nacional Electoral. Ahora se nos viene esa elección porque ya le aceptaron la renuncia a César Orduy. Entonces, el gobierno tiene que jugársela a fondo, pues porque con ese magistrado garantiza o el voto 6-3 para sancionar a Petro, o el voto 5-4 para tratar de frenar un poco esa elección, o dilatarla, o que eso no llegue a ningún futuro. Y ese es un reto en el que Benedetti tiene que entrar a meter mano, y ahí sí vamos a poder determinar si Benedetti es el pollo, ¿no? Como él mismo se lo planteaba internamente, o va a ser otro ministro del Interior que va a mostrar buenos resultados llegando, pero que en el largo plazo se va a ir dilatando. Gerson Ortiz cubre el Congreso aquí en La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, soy el editor general. Muchas gracias por vernos hoy. Volvemos con más historias la próxima semana. Chao.